Ok. Okay. Un momentico, por favor. Ok, bueno, con esto entonces damos inicio a este panel, a esta mesa de sobre Venezuela y Estados Unidos, petróleo y diplomacia, en la cual vamos a estar hoy participando Marcus Golding, Francisco Sotorá, Guillermo Guzmán, quien está sirviendo de moderador, y excusando a Edgardo Mondolfi, que no va a poder acceder en este momento porque tiene un problema de conectividad serio y no lo ha podido resolver. Bueno, vamos a empezar entonces con Marcus Golding, quien es doctorando en la Universidad de Texas en Austin, es estudiante del doctorado, tiene su maestría en Georgetown University y es graduado de estudios liberales en la Universidad Metropolitana de Caracas. Su investigación es sobre la petrolera Creole su devenir como y la influencia de la Creole en Venezuela durante bueno, su permanencia como compañía concesional. Le damos entonces la palabra a Marcus para que empiece su conferencia. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Y nada, quiero agradecer primero al capítulo de LASA Venezuela por la oportunidad de presentar aquí con los colegas, con mis colegas. Y bueno, voy a compartir la pantalla para hablarles de mi investigación, de una parte de mi investigación, que versa sobre, un segundito, ¿ven la pantalla bien? Sí. Chévere. Bueno, mi presentación, bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre una parte de mi investigación de tesis que versa sobre las redes de inversiones y aliados que desarrollaron las petroleras extranjeras en Venezuela para preservar su control sobre el petróleo venezolano por la mayor parte del siglo XX. Tiene un componente prosopográfico de ir identificando quiénes eran las personas y las figuras importantes, tanto no solamente en la industria petrolera, sino en el sector laboral, en el sector obrero, pero también las organizaciones de la sociedad civil, que de una u otra manera participaron en debates sobre el desarrollo nacional en Venezuela y que tenían opiniones encontradas. Y parte de mi investigación en la presentación del día de hoy se enfoca en la agenda económica que creó desarrolló en el país, con el objetivo, bueno, de convencer a los venezolanos de que el mejor modelo de desarrollo era uno basado en la inversión del capital extranjero, y no solamente era el mejor, sino era quizás el único y el más adecuado. Y esa agenda incluía en estos temas de visiones de desarrollo nacional y responsabilidad social, especialmente el tema del desarrollo nacional, que era una idea, o era un tema bastante disputado en Latinoamérica.
sobre todo relacionado con el sector petrolero. En otras latitudes, las petroleras eran muy mal vistas, petroleras extranjeras, y eran asociadas no solamente con la explotación de los recursos naturales, sino también de la mano obrera local. Sin embargo, el caso de Venezuela es diferente. Aquí yo argumento que los petroleros extranjeros tuvieron éxito en promover una visión de desarrollo nacional basada en la expansión de la inversión extranjera. Y esto es interesante porque en contraste con otras latitudes, el nacionalismo petrolero empieza a emerger en Latinoamérica a comienzos del siglo XX, arranca en Argentina, con el Estado creando la primera empresa estatal petrolera, y se va a expandir al resto de la región con efectos adversos para el capital extranjero petrolero. Los casos más importantes, más famosos, fueron los de Bolivia y México, 1937 y 1938. Y después igual esa corriente va a seguir afectando a otros países. Colombia y Brasil van a desarrollar monopolios estatales también en su sector petrolero. Perú va a nacionalizar su industria en el 67. Entonces, parte de la pregunta es qué hicieron las industrias petroleras diferentes en Venezuela para tener un éxito más perdurable en Venezuela. Entonces, en la presentación del día de hoy voy a hablar de dos componentes de la agenda de CREOL, la agenda ideológica y la agenda material. Y yo creo que esto es importante para entender, por un lado, el éxito de estas compañías en Venezuela, y por otro lado también entender las limitantes que las élites locales tenían en el país en su relación con el capital extranjero, que pasaba más por una relación de negociación, de cooperación y de respeto, que por una de confrontación, como se dio en otras regiones de Latinoamérica, incluso del Medio Oriente. Voy a comenzar, y bueno, la presentación se enfoca en testimonios y artículos extraídos de El Farol, que era el principal medio impreso de la CREOL, subsidiaria de la Standard Oil. Y aunque es una fuente muy parcializada, también es una fuente muy rica, porque presenta una conjunción de tópicos y temas sobre los cuales la empresa tenía una opinión, que no se enfocaba netamente en lo económico, sino iba a lo cultural, a lo social, a las ciencias. Y entonces en ese sentido es un mapa ideológico muy interesante el que presenta esta compañía a través de sus publicaciones. Entonces, bueno, voy a comenzar con la agenda ideológica y quiero hablarle, déjame pasar a la siguiente lámina. Y quiero hablarles sobre los temas y las ideas que se encontraban en El Farol. En principio quiero hablarles un poco sobre cuándo emerge El Farol, qué temas o qué ideas se circulaban en este periódico, dónde circulaba, quiénes consumían estas ideas y quiénes escribían estas ideas. Y también hablar un poco sobre el contexto de la esfera pública en la cual estas publicaciones aparecían en Venezuela. O sea, El Farol emerge en 1939 en una coyuntura específica donde en el año anterior, en 1938, la industria petrolera en México había sido nacionalizada y aparecen, y en junio del 39, cuando aparece esta revista, el país ya estaba en víspera, bueno, el país no, el mundo estaba en víspera entre una Segunda Guerra Mundial. Entonces, los ejecutivos de la Standard Oil deciden empezar a cambiar su aproximación con Venezuela y su relación con los venezolanos. Y el primer paso que dan es la creación de un aparato público más robusto que les permita tener una conexión directa con su público. Entonces, de esta manera nace El Farol con el objetivo de comunicarle a los venezolanos las actividades de la compañía, pero también cómo estaban contribuyendo al desarrollo del país. Entonces, aquí tenemos dos artículos que son un aperitivo que van justamente al tema del desarrollo nacional y una versión del desarrollo nacional afincada en la inversión extranjera.
Por un lado tenemos el artículo de contribución del petróleo al desarrollo de la agricultura, escrito por Walter Dupuy en 1948. En el 63 teníamos la empresa privada en función de desarrollo. Y esto sencillamente es un abrebocas. Ambos artículos, el de Walter Dupuy, es un artículo que emerge en donde la compañía explica cómo está ayudando a tratar uno de los principales problemas del país, que era la baja producción agrícola, y sobre la cual muchos sectores acusaban a la industria petrolera de ser responsable. El otro artículo es más general, más genérico, pero habla de la importancia de ese capital extranjero para la modernización económica del país. Volveremos a los temas y a quienes escriben estos artículos, pues en inicio pueden ver que son venezolanos. Pero ahorita quiero hablar un poco sobre el Farol y su difusión. El Farol fue una revista gratuita que primero circuló en los campos petroleros y eventualmente va a tener un tiraje a nivel nacional en la mayoría de los estados del país. Para 1946, al menos 1% de la población tenía acceso a El Farol, y en un país de 4 millones de habitantes aproximadamente, con 40.000 copias en circulación. Y por otro, El Farol categorizaba a los distintos grupos que consumían su revista en 11 grandes categorías, pero para efectos de nuestra presentación, habían 3 que eran los más populares, que eran los profesionales, los trabajadores y los estudiantes. Los profesionales probablemente eran aquellos con algún título académico y sumaban alrededor de 7.000 suscriptores. Después le seguían los trabajadores, que obviamente incluían a trabajadores de la propia empresa, que alcanzaban unos 8.000. Pero el grupo más, donde la revista era más popular, eran los estudiantes, con unos 8.100 suscriptores. Y algunas de estas revistas circulaban en las mismas escuelas. Y esto lo que revela el carácter pedagógico del Farol. Tenía extensivos reportajes sobre la historia, la geografía, la cultura y las tradiciones de Venezuela. Y esta información nos revela 2 cosas. Una, que la Creol tenía un interés en captar las simpatías de las clases medias, que justamente en la década de los 40 van a empezar a aplicar trabajo en la industria petrolera, y en medio de un contexto de venezolanización de la mano de obra, si se quiere, en estas industrias, donde se van a empezar a contratar más venezolanos, no solamente a niveles bajos, a niveles bajos, pero también intermedios y altos. Pero también revela el interés de la compañía en captar las simpatías de la siguiente generación de venezolanos, que iban a tener control político sobre el destino de la industria petrolera en el futuro. Ya he hablado brevemente sobre dónde circulaban estas revistas, quiénes las leían. Ahorita pasemos a la siguiente lámina y regresemos de nuevo a los temas y quiénes escribían estos artículos. Y como pueden ver, la revista no solamente se enfocaba en difundir ideas particulares sobre modernización o desarrollo económico, sino también escapaba a otros ámbitos, como el cultural, el social, el científico. ¿Y quiénes eran estos individuos que ayudaban y que en gran medida dirigían el aparato comunicacional de la Creol? Pero eran principalmente venezolanos. Los venezolanos más reputados e importantes de su época escribían en estas revistas. Aquí tenemos los casos de Mariano Pi González, escribiendo un artículo sobre Arturo Michelena, un artículo sobre historia. Luego Reina Rivas, que escribía sobre la cultura y las tradiciones musicales de las madres venezolanas. Y por el otro lado, Arturo Garpietri, que escribía sobre la cultura de Carabobo. Entonces, este proceso que se empieza a dar es parte de la política de la empresa de venezolanizar no solamente los trabajos vinculados estrictamente con la industria petrolera, pero también sus aparatos mediáticos, que van a ser mayoritariamente con el que van a participar de manera notable venezolanos de primera línea.
quienes van a contribuir a difundir las ideas que buscaba circular la empresa. Pero también es interesante comprender el contexto mediático en el cual aparecen estas publicaciones. Si uno hace breve análisis de la esfera pública, tenemos que para 1941 Venezuela tenía, o Venezuela no, específicamente Caracas, que es donde he podido ver esto, tenía una esfera pública fraccionada en la cual tenías periódicos como Ahora y Fantoches, que tenían una posición muy crítica hacia el capital extranjero y una posición más nacionalista, pasando por periódicos como El Universal, que tenía una posición más moderada y más mixta, hasta yendo al otro extremo con revistas eh, como La Esfera, que era la revista Pro Empresa. Y entonces, estas publicaciones emergen no solamente para que la industria tenga un canal de comunicación directo con los venezolanos, sino también como herramienta o arma para responder a las críticas que emergían desde varios sectores del país. Tenemos los casos de prominentes políticos durante esta época, como Juan Bautista Fuenmayor, quien denunciaba que uno de los expresidentes de la Creol en el país, bueno, no era de la Creol nace en 1943, pero por temas de simplificación, me voy a referir a Creol incluso al periodo anterior, cuando no existía, porque Creol emerge de una unión entre dos filiales de la Standard Oil en Venezuela. Bueno, en fin, Fuenmayor denunciaba a un expresidente de la Creol llamado Henry Lina, al cual él acusaba de que no solamente hacía política activamente en el país, sino que tenía una red de contactos y de aliados en los ministerios del gobierno. Un acérrimo opositor de Fuenmayor, como Betancourt, Rómulo Betancourt, también denunciaba el formidable aparato mediático que tenían estas empresas y cómo las podían emplear para disuadir o incluso emitir amenazas veladas cuando estas empresas sentían que o el Estado tenía intención de activamente entrar en la industria petrolera o de incrementar la fiscalización. Entonces, a través de campañas publicitarias, hablaban de que si el nivel de impuestos aumentaba en Venezuela, eso iba a hacer al país menos atractivo y se iban a tener que ir las empresas. Y esto es un miedo muy patente cuando uno lee las fuentes diplomáticas y oficiales de gobierno. Y ya para ir concluyendo esta primera parte, hay que tener en cuenta que estas empresas no operaban, la Creol no operaba sola en la producción de sus propias publicaciones culturales. Esto era una labor que en simultáneo estaban haciendo también las otras grandes industrias petroleras en el país, como la Shell, como la Gulf. Aquí tenemos dos ejemplos, la revista Nosotros, que es una revista de la Creol enfocada en los trabajadores, y a la derecha tenemos el Círculo Anaranjado de la Gulf. Entonces, en conjunto, ejercían un poder mediático muy importante en el país y de influencia de la opinión pública. Pero desde luego, la Creol no se podía quedar solamente en promover ciertas ideas y temas en sus publicaciones. Tenía que concretizar esas ideas en proyectos específicos. Entonces, la segunda parte de la presentación va a hablar de algunos ejemplos de esta visión de desarrollo económico basado en el capital extranjero y sus resultados. Por un lado está la política de responsabilidad, lo que llamaríamos hoy de responsabilidad social, que bueno, ha sido bastante trabajado en Venezuela en la historiografía en el sentido de el alcance de estas políticas y de los beneficios de los cuales gozaban los trabajadores. Aquí tenemos dos ejemplos, yo me voy a enfocar en el tema de la salud y la educación, porque, bueno, son bastante llamativos. En el tema de la educación, aquí tenemos el ejemplo del Colegio La Concordia en el campo La Salina, en Zulia, un colegio moderno para los estudiantes de los obreros, tenían acceso a esta educación de manera gratuita. En el fondo podemos ver las viviendas en las que se alojaban los trabajadores. Pero la Creol no tenía una política solamente enfocada hacia los hijos de los trabajadores, sino hacia la educación de sus propios trabajadores. Y ofrecían una gran variedad de alternativas. Tenían cursos de alfabetismo para aquellos
que no sabían ni leer ni escribir, y luego cursos un poco más elaborados para aquellos que no habían logrado terminar su educación primaria o secundaria a través de cursos nocturnos. También la empresa tenía un compromiso mayor a través de la otorgación de becas para formar venezolanos en universidades, tanto venezolanas como extranjeras. En los años 40 se van a empezar a fundar las primeras escuelas de geología, de ingeniería petrolera, se van a empezar a graduar las primeras cohortes que van a venir a trabajar en estas empresas. No solamente eso, también la compañía, esto va a ser parte también de su política de venezolanización de la industria, de empezar a contratar más venezolanos y confiarles con puestos de responsabilidad mayores dentro de la industria. Por ejemplo, para la década de los 40, disculpen, el 93% de la nómina de la Creol la conformaban venezolanos. Este dato hay que tomarlo con pinzas porque si bien las capas, digamos, bajas de la industria estaban básicamente, la dominaban los venezolanos a medida que tú subías en la estructura corporativa, eran menos los venezolanos. Pero a pesar de ello, hay evidencias de la gran movilidad social que experimentaron, porque empiezas a tener en los años 40 venezolanos en posiciones de gerencia, y en el año 50 se da el gran salto a tener venezolanos en las juntas directivas de estas compañías, con notables personajes, por ejemplo, como Guillermo Zuluaga, Ciro Vázquez, Guillermo Erazo, Carlos Lander, todos importantes directivos de la Creol. Ciro Vázquez fue eventualmente el primer latinoamericano en la junta directiva de la Standard Oil of New Jersey. Y también la empresa empezó a ofrecer cursos opcionales para sus empleados extranjeros, clases de español, para que se familiarizaran mejor con la cultura y el país en el que estaban desarrollando sus actividades. Por otro lado, tenemos el tema de la salud, que también fue una gran inversión que hicieron las compañías, la Creol en particular, solamente para darle, no solamente en la labor de creación de campos petroleros, en los 30 y 40, remover las selvas tropicales, la lucha contra la malaria, crear urbanismos limpios, pero también la creación de una red de salud sólida. Por ejemplo, para 1952, la Creol tenía una red de 9 hospitales con 18 clínicas, 420 camas para casi 14.500 empleados. Y muchos de estos hospitales, de hecho, van a pasar a engrosar el Seguro Social venezolano a mediados de los 55. Algunos de estos hospitales pasan al control del Estado y jugaron un papel importante en crear esa red de hospitales. Y estos dos casos son muy interesantes, el tema de que hablo de la movilidad profesional, educación y salud, porque en contraste con otras latitudes como Medio Oriente, donde el caso era, donde la situación era similar, existían una jerarquía racial mucho más férrea, donde no se experimentó el nivel de ascenso social que se veía en Venezuela. En el caso de los hospitales, por ejemplo, había una segregación relacionada con los hospitales. Había hospitales para británicos, en el caso de Irán, por ejemplo, y hospitales para los locales. Ya para ir cerrando, les voy a hablar rápidamente de las inversiones de esta compañía fuera del sector petrolero. Y quizás los casos más notables fueron la Corporación Venezolana de Economía Básica, que también una iniciativa de Creol con Nelson Rockefeller, en la cual Creol puso $7 millones, junto a otras compañías petroleras en asociación con el Estado, fue la que más aportó. Y el objetivo era, como veíamos al comienzo de la presentación, responder a la crítica de que la baja producción agrícola era culpa a las petroleras. Entonces la respuesta fue crear una compañía, un conglomerado de compañías que se enfocaran a solucionar parte de este problema. Se crearon 4 compañías. Aquí en la pantalla tenemos las 2 que fueron más exitosas. Supermercados CADA, que introdujo la idea moderna de Supermercado Venezuela, y la industria de lácteos de Carabobo, que hasta el sol de hoy creo que sigue existiendo. CADA fue nacionalizada hace unos 11 años atrás, si no mal recuerdo. Y fueron los proyectos más exitosos de esta iniciativa. Ya para concluir, bueno, aquí un breve mapa de la
de las inversiones, los distintos campos de la Creol están situados en el oeste y este del país, y las inversiones de la Venezuela Basic Economic Corporation están más distribuidos por todo el país. Para concluir, quiero una breve reflexión sobre el tema de la nacionalización del petróleo, que termina ocurriendo en el 76, pero termina ocurriendo de una manera muy cordial y amigable con las industrias petroleras. Se les compensa y además se les invita a seguir participando dentro de la industria. La nueva PDVSA. Y la PDVSA que nace en esa época va a absorber la cultura de negocios de sus predecesoras y va a ser gerenciada por todos estos venezolanos de cargos importantes que estuvieron al servicio de las petroleras extranjeras. Hasta la llegada de Hugo Chávez y su reformulación y replanteamiento de PDVSA en principios que se alejaban de lo que había sido PDVSA hasta ese entonces. Entonces, en ese sentido, yo invito a pensar en la nacionalización, no necesariamente como un punto de ruptura, sino como un punto de reacomodo y un nuevo capítulo en las relaciones culturales y comerciales entre PDVSA, la industria nacionalizada, y las compañías que hasta ese momento habían sido concesionarias y luego se van a convertir en proveedoras de servicios. Con esto concluyo mi presentación y bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Marcus, por la presentación. Abrimos entonces ahora a el profesor Francisco Soto Porá, quien es licenciado en Historia y magíster en Historia de Venezuela de la Universidad de los Andes, en donde es profesor asistente en la Escuela de Historia. Es fundador y coordinador del Grupo de Estudios Venezuela-Estados Unidos, GBU, de la Universidad de los Andes. Es premio Rafael María Baral en la edición 2019 y esta mañana presentó precisamente el libro sobre el cual va a hablarnos en este momento. Le damos entonces la palabra al profesor Soto Porá. Gracias, Guillermo. ¿Me escuchan? Perfectamente. Te oímos. Ok. Ok. Bien. El tema de esta conferencia está basado en mi libro que, como señaló el profesor Guzmán, presenté hoy en la mañana en la sede del Centro Venezolano Americano y trata sobre las visitas de los presidentes de los Estados Unidos a Venezuela. ¿Por qué de las visitas? Es importante señalar que las visitas presidenciales marcan una relación diferente entre los jefes de Estado, pasando por obviar, por saltarse las a poner el Congreso a políticas y iniciativas, ya sean económicas, ya sean de seguridad, ya sean militares, es decir, distintas formas en las cuales se pueden entorpecer esos proyectos. En este caso, las visitas presidenciales marcan ese diálogo frontal, personal entre jefes de Estado, que logra traspasar las fugaces relaciones que pudieran tenerse en foros multilaterales, en conferencias en las cuales, más allá de un estrechón de manos, de la fotografía, pues no se permite tratar muchos temas. En este caso, saltarse todos esos trámites con el presidente de los Estados Unidos, quien era, siendo los Estados Unidos el principal socio comercial, revestía una importancia de gran trascendencia para Venezuela. Que Venezuela fuera tomada en parte de esa agenda presidencial, de esa política exterior, daba otra connotación de importancia a la política exterior y a la diplomacia venezolana. Entonces, estas visitas, pues, daban cuenta de 4 momentos, 4 instancias en las que
Venezuela jugó parte importante de esa política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. 4 momentos diferenciados mitos, imprecisiones, ideas erradas sobre su relación con los Estados Unidos, más basado en una percepción política, ideológica, que en un tratamiento riguroso desde el punto de vista histórico. En este sentido, mi trabajo se basó en analizar con un carácter crítico, analítico, esta visión de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, y se desmontó toda esa visión de subordinación de Venezuela hacia los Estados Unidos. En lo absoluto. En la que se preservaron los intereses nacionales, donde en muchos casos hubo coincidencias con la política exterior de los Estados Unidos, pero en otra hubo divergencias, hubo posturas encontradas, y sobre todo se mantuvo una política autónoma. Venezuela fue autónoma en sus relaciones, fue una pieza importante en un esquema diferente, complejo, como lo fue el de la Guerra Fría. La primera de estas visitas va a ser la de John Fitzgerald Kennedy en 1961. En un contexto de una Venezuela democrática, de una incipiente democracia, pero una democracia frágil, una democracia asediada por factores externos, como la influencia cubana a grupos guerrilleros, y de rezagos del militarismo perejimenista, que también desde el exterior, sobre todo con financiamiento y ayuda de Rafael Leónidas Trujillo, también complotaban contra el sistema democrático venezolano. Y en este sentido, esta democracia fría, frágil, entra en esta dinámica compleja y confusa de la Guerra Fría en la década de los años 60, y logra amalgamarse con una nueva visión que desde los Estados Unidos se intenta dar hacia su política exterior hacia América Latina luego del desastre de Bahía de Cochinos, y es la llegada de John Kennedy y su propuesta de Alianza para el Progreso, un programa económico en el cual los Estados Unidos, con entes multilaterales, con entes financieros, buscó dar una nueva relación con América Latina que trascendiera de esa política de contención del comunismo llevada durante la administración de Eisenhower a una política en la cual la ayuda social, la ayuda a proyectos industriales, agrícolas, de vivienda, de educación, de vialidad, fueran un contrapeso, una defensa diferente a lo que existía anteriormente, y que de esa forma esa influencia del comunismo irradiado desde Cuba se pudiera contener en América Latina. Por eso la política exterior venezolana llevada a cabo y denominada la doctrina Betancourt, es decir, el reconocimiento solo a gobiernos que hubiesen surgido de comicios electorales libres, de buscar sancionar a aquellos gobiernos de facto que se hubiesen instalado en América Latina, pues logró hilvanarse con esa política de la Alianza para el Progreso. Y esto estrechó de una forma muy importante las relaciones entre entre Venezuela y los Estados Unidos, a diferencia de otros países de América Latina donde existía una relación, si se quiere, bastante conflictiva con los Estados Unidos. Es importante señalar que esta visita generó dudas en algunos círculos diplomáticos estadounidenses de su eficacia, de sus peligros, de los riesgos que corría el presidente Kennedy. Por lo tanto, las medidas de seguridad fueron sumamente importantes, sumamente claves en torno a la seguridad del presidente Kennedy, sobre todo con el antecedente de apenas hacía 3 años, cuando el vicepresidente Richard Nixon fue atacado y
fue boicoteada su visita como una protesta de sectores radicales en contra de los Estados Unidos por el apoyo, supuesto apoyo brindado a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En este caso, la primera visita de un presidente de los Estados Unidos a Venezuela representaba un hecho importante. Además de ser el presidente Kennedy y su esposa una de las figuras más importantes del mundo occidental en los años 60. Esto daba un realce a Venezuela, ser considerado como un país moderno, un país de avanzada en el que podían llegar personalidades de tal envergadura. El discurso de Kennedy se basó en el uso del recurso histórico, por eso sus primeros discursos, sus primeras alocuciones trataron el tema de seguir los pasos de Franklin Roosevelt, seguir la política del buen vecino y el apego a la democracia, la defensa de la democracia ante los ataques que se cernían sobre ella. Esta visión de Kennedy de la democracia, de la libertad, se conjugaba perfectamente con el discurso de Betancourt y con su política exterior, y además confluía de igual manera con la necesidad de que la democracia tenga un sentido social, que la democracia no sea solamente el ejercicio del voto, sino que cree las condiciones económicas, educativas, sociales y estructurales para el progreso de la sociedad. Y eso se nota en sus discursos, en sus distintas alocuciones. Además de proyectar a Venezuela como un ejemplo de democracia, un ejemplo de un proyecto diferente a la euforia de la Revolución Cubana y que además podía ser un proyecto exitoso. Además de esto, la visita de Kennedy se conjuga con esa mancuerna, esa llave que hacían Jacqueline Kennedy y el presidente John Kennedy en el manejo político, mediático de sus relaciones. Por ejemplo, El Nacional es un periódico en ese momento con furibundos articulistas de izquierda y a pesar de su crítica tanto a los Estados Unidos como a la gestión de Rómulo Betancourt, podemos observar en sus páginas artículos a 8 columnas donde se describían los vestidos de Jacqueline Kennedy, el realce de la figura de la primera dama de los Estados Unidos como un ejemplo para las demás primeras damas, la impresión de su belleza, de su estilo, es decir, a pesar de todo la dinámica política, la figura de Jacqueline Kennedy también irradiaba esa simpatía que además se realzó cuando en los actos públicos tomaba la palabra, lo hacía en español, es decir, lograba cautivar a toda una población que veía como un rasgo de modernidad, de avance, de alcances, esta visita. Entre sus principales acuerdos estuvieron la aprobación de un fondo de $12 millones para la construcción de diversas obras, tanto de vialidad, de proyectos agrícolas, proyectos industriales y sobre todo la concreción inicial del proyecto del Guri. Se reafirmó la defensa de la libertad, la democracia, la alianza para el progreso y además ese apoyo económico del sector agrícola y el sector industrial. La segunda de estas visitas fue la del presidente Jimmy Carter en 1978. Es una Venezuela completamente diferente. Es una Venezuela donde todos los indicadores económicos daban cuenta de un país fortalecido gracias a los importantes ingresos petroleros con los que se contó durante casi toda la década. Es una Venezuela donde es un ejemplo dentro del contexto latinoamericano de no solo fortaleza económica, sino fortaleza democrática, fortaleza institucional, con una agenda internacional donde el presidente Carlos Andrés Pérez fungía como uno de los líderes más importantes de lo que se denominó el llamado Tercer Mundo, y donde se intentó llevar a cabo
lo que consideró como el nuevo orden económico internacional. Venezuela se convertía en aquella época en una de las voces más importantes de los países en desarrollo entre América Latina y sus relaciones con Estados Unidos, siendo uno de los aspectos más importantes las negociaciones del Tratado del Canal de Panamá. En buena medida, el lobby político que hizo el presidente Pérez, tanto con los líderes latinoamericanos como con el presidente Carter, fueron clave en este proceso. En este caso, la visita de Jimmy Carter se basaba hacia una política de acercamiento hacia el tercer mundo, por eso su recorrido hacia Venezuela, Brasil y Nigeria representaba un acercamiento hacia estos países que en su criterio lideraban los países en desarrollo, y por ello su agenda internacional, su propuesta hacia estos países planteaban una diferencia ante una compleja y difícil relación que tuvo el presidente Pérez con la administración del presidente Ford, que llevó a distintos choques diplomáticos por el tema petrolero. El presidente Carter se dirige al Congreso y su alocución pues ensalza buena parte de lo que sectores progresistas anhelaban en ese momento, es decir, una economía donde se eliminaran las desigualdades o procurara eliminar las desigualdades, un comercio equitativo, un entendimiento entre países exportadores y países productores, una racionalidad en los precios de las materias primas y de el petróleo, y por supuesto el tratar que los países desarrollados compartieran no solamente sus recursos económicos, sino también el capital tecnológico y buscar concertar esa visión de entendimiento entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Una de las grandes diferencias es que durante la visita de Kennedy el enemigo era Cuba. En el caso de la visita del presidente Carter, Cuba es uno de los aliados de los países latinoamericanos y sobre todo de Venezuela. Por eso se aboga por la eliminación del bloqueo, se señala que Cuba debe ser considerado como un país hermano de todos los países latinoamericanos, y existe toda una crítica por la actitud del gobierno estadounidense hacia las dictaduras del Cono Sur. Entonces, ya vemos cómo hay otra configuración geopolítica, geoestratégica en América Latina, y tiene una gran participación el presidente Carlos Andrés Pérez. Entre los acuerdos que se firmaron durante esta visita está el acuerdo de delimitación de fronteras marítimas, sumamente importante porque le permitió a Venezuela definir, luego de sus conversaciones similares con las Antillas Neerlandesas y con la República Dominicana, para fijar su plataforma continental y su zona económica exclusiva. Es muy importante esta visita porque permitió fijar esos límites fronterizos. Esta visita fue criticada en algunos aspectos, pero Carter esbozaba buena parte de ese discurso de la izquierda venezolana. Y por más críticas que existieran durante este periodo, ya que fue en plena campaña electoral, los factores de izquierda que criticaron esta visita no tuvieron mayor incidencia, mayor contradicción, mayor señalamiento, ya que Carter, pues, en buena medida tenía casi el mismo discurso que ellos manejaban. La tercera visita fue la del presidente George Bush en diciembre de 1990. El primer y único presidente republicano que llegó al territorio venezolano en un contexto bastante diferente. Es lo que se denominó la década perdida, ya a finales de la década de los 80, inicio de los 90, y con una situación latinoamericana completamente diferente. Una América Latina endeudada, una América Latina con crisis institucional, crisis social, donde
esa Venezuela pujante, económica, con solidez institucional, solidez democrática, venía a demostrar que las fragilidades de ese sistema democrático. Venezuela en ese momento se encontraba en una seria contracción económica, con niveles económicos bastante importantes, con una deuda bastante notoria, y que ese peso económico, ese peso diplomático y ese peso como parte importante en la OPEC se vio un poco disminuido, pero aún así Venezuela seguía siendo un interlocutor confiable de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos en sus relaciones. Tan es así que los países andinos convocan al presidente Pérez en una reunión en La Paz para que funja como interlocutor con el presidente Bush hacia lo que pudiera darse en esas negociaciones que surgirían durante la visita del presidente Bush. En este caso, la Venezuela de este proyecto es un periodo difícil de estudiar, difícil de comprender, ya que tenemos prácticamente dos visiones que son disímiles sobre el análisis de este periodo. En un primer punto, la visión que señala la culpa del gobierno y la mala administración de la primera gestión del presidente Pérez en el uso de los recursos, en el uso de la renta petrolera, y una menos difundida proveniente de los funcionarios de ese gobierno, en la cual se señalan como todos los proyectos, tanto de endeudamiento como de proyectos a gran escala financiados por el Estado, estaban concertados en un momento de alza de los precios del petróleo, y que fueron los gobiernos sucesivos quienes frenaron esos proyectos y llevaron a Venezuela a esa gran crisis de los años 80. En este caso, tanto la figura de Bush como la figura del presidente Pérez son figuras repudiadas durante esta visita. Se critica, se protesta. Las principales universidades venezolanas, sus movimientos estudiantiles, criticaron y protestaron violentamente la visita del presidente Bush, a diferencia de Carter y Kennedy, que fueron aplaudidos y gozaron de la simpatía de toda la población, tanto de los lugares del interior de Venezuela como de la capital. La propuesta de Bush se enmarca en el fin de la Guerra Fría, es decir, una nueva visión de relacionamiento entre Estados Unidos y América Latina, denominada Iniciativa para las Américas, basada en tres pilares fundamentales: comercio, inversión y deuda. En este caso, su propuesta generó mucha expectativa durante su visita en torno a las posibilidades que tenía Venezuela para lograr tanto amortiguar el problema de la deuda, generar la atracción de capitales importantes de los Estados Unidos y movilizar el comercio, en este caso petrolero. Los discursos y la llegada del presidente Bush reforzaron la idea de la democracia, el comercio, pero sobre todo el libre mercado, en lo que se denominó el neoliberalismo, de acuerdo a el artículo del economista británico John Williamson, de lo que se denominó el Consenso de Washington, la política en la cual el Estado no fuera un Estado que interviniera en el manejo económico y que fuera el sector privado quien tuviera mayor participación de la economía nacional. La propuesta de Iniciativa para las Américas generó una gran expectativa a nivel regional, y el presidente Pérez durante esta visita mostró su apoyo tanto a la propuesta de Iniciativa para las Américas como a la gestión del gobierno del presidente Bush, sobre todo en un periodo complejo en el Oriente Medio con la invasión de Kuwait perpetrada por Saddam Hussein. Y esto llevó a que Venezuela tuviera una participación más importante desde el punto de vista de la producción petrolera para evitar otra crisis de precios del petróleo.
como la que había ocurrido en los años 70. En este caso, a pesar de a pesar de la importancia, a pesar de la necesidad de acuerdo por la crisis tan fuerte de los años 80, la Iniciativa para las Américas no tenía un proyecto concreto, no se manejó de forma concreta. Existían muchas lagunas que llevaron a muchas contradicciones entre las distintas dependencias del Estado estadounidense, tanto el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad y Defensa, todos estaban en una dificultad de entendimiento y de conexión en torno a cómo llevar a cabo este proyecto emanado por la administración Bush. Sin embargo, este proyecto no llegó a trascender debido a que el presidente Bush pierde su reelección y el presidente Bill Clinton en 1997 será el cuarto y último presidente que llegue a territorio venezolano. La llegada de Clinton en los años 90 se traduce o se conjuga en un periodo, si se quiere, complejo, diverso, ya que la recuperación de la crisis de los años 80 no tenía la rapidez o no gozó de la rapidez o no captó las necesidades ante las expectativas generadas para lograr una resolución rápida a los problemas graves que se encontraban los distintos países latinoamericanos. A diferencia de los Estados Unidos, que serán en los años 90 un periodo de gran bonanza económica, de estabilidad, de disminución del desempleo, de la inflación, de, si se quiere, pasar en una primera gestión del presidente Clinton a América Latina a un segundo plano y concentrarse a otros intereses de la política exterior estadounidense. Ya en su segundo periodo, la situación en América Latina es diferente, ya que la llegada de nuevas inversiones, sobre todo de Japón y de la entonces Comunidad Europea, empezaban a captar los mercados latinoamericanos. Y en este sentido, la administración Clinton entendió que debía tener otra visión hacia América Latina, otra política que fuera más inclusiva hacia América Latina, y por eso decide emprender dos giras, una que va a llevar a México, las Bahamas, y la segunda donde visitaría Brasil y Argentina en una primera instancia. Venezuela no era tomada en cuenta debido a los distintos problemas diplomáticos que existieron durante los años 90 entre los Estados Unidos y Venezuela. Ante esta situación, los lobbies que tuvo que hacer tanto la Cancillería venezolana, empresarios estadounidenses y políticos estadounidenses y venezolanos para lograr evitar este trato que pudiera considerarse inamistoso, se logró que Venezuela fuera incluida en la gira del presidente Clinton. En este caso, la gira del presidente Clinton se enmarcaba en lograr tanto acuerdos económicos como zanjar las, no rencillas, los impases que existieron desde el punto de vista diplomático y económico entre los dos países. Era fundamental la llegada de inversiones desde el punto de vista petrolero, tanto por la política petrolera llevada a cabo por la administración del presidente Caldera, denominada apertura petrolera, como por la necesidad de diversificar más allá del tema petrolero otras inversiones, como textiles, hierro, bebidas, que aun cuando eran incipientes empezaban a ser importantes en su comercio exterior venezolano. La llegada de Clinton obviamente genera muchas expectativas en Venezuela. De nuevo se reafirma la vocación democrática de Venezuela a pesar de la crisis, a pesar de la desconfianza de la población en el sistema democrático. Se intentó pues reafirmar la vocación democrática del pueblo venezolano. Va a ser una de las visitas en las que van a existir mayor cantidad de acuerdos. Van a fijarse acuerdos como aduanas, asistencia legal mutua,
alianzas estratégicas antidrogas, ciencia y tecnología, cooperación energética y protección de parques. Fundamental porque se va a apoyar a Venezuela en su política petrolera. Va a ser fundamental la administración Clinton a la hora de dar curso, dar apoyo a proyectos de expansión, de explotación, de exploración, intentando que Venezuela lograra la meta de, para el año 2005, poder exportar entre 2,5 millones y 3 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos, lograr asegurar, la exportación de 8 millones de barriles de gasolina hacia los Estados Unidos, asegurado en las más de 150,000 estaciones de servicio de Citgo en el territorio estadounidense. Es una de las visitas, si se quiere, desde el punto de vista económico más exitosas que tuvo la política exterior venezolana, ya que Clinton dio apoyo a esta política. Sin embargo, su propuesta del fast track, es decir, lograr la aprobación del Congreso de todo su paquete de medidas, tanto económicas como de política exterior, fue frenado por el Congreso, y a pesar de este apoyo y de esta inversión, no hubo una consecución en el tiempo, ya que estas medidas, estos acuerdos se llevaron a cabo casi al final de los mandatos tanto del presidente Caldera como del presidente Clinton. Por eso no hubo una prosecución, un seguimiento a estas políticas. Ya para concluir, entre las consideraciones que podemos realizar de estas visitas es que resaltan el marco referencial de lo que es la democracia venezolana de la segunda mitad del siglo XX. Demostraron que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se llevaron bajo un trato amistoso, se consideró a Venezuela como un abastecedor confiable y un aliado seguro y diferente al resto de países de América Latina, de los intereses del país. No existió nunca subordinación a los parámetros o políticas esbozadas por el Departamento de Estado. Se manejó una política exterior que en muchos momentos llegó hasta contradecir a la política exterior de Estados Unidos. No existió coacción en las negociaciones. En algunos casos el presidente de los Estados Unidos terminaba siendo el puente para negociar medidas que vulneraban o laceraban la industria petrolera venezolana con el Congreso. Y Venezuela reafirmó su posición de ser un país democrático, aliado de los Estados Unidos, pero no subordinado a los Estados Unidos, sino un país autónomo que fue un interlocutor confiable durante este periodo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, ahora me toca a mí la segunda, perdón, la última participación de la tarde, de esta tarde, con la Venezuela en la mirada de los diplomáticos norteamericanos, 2000. Se ve perdón, no veo aquí, ok, aquí, se ve la presentación. Sí, yo lo veo. Okay. Sí, se ve. Ok, y bueno, partiendo entonces de este gran arco que ha hecho Francisco hoy con nosotros, podemos entonces enmarcar la exposición que yo traigo hoy, que es un trabajo en construcción. Es un trabajo que estamos realizando en este momento,
en el cual analizando a través de las entrevistas que se le hacen a los embajadores que estuvieron aquí destacados y a otros funcionarios estadounidenses que estuvieron aquí destacados en Venezuela, a través de este gran programa que es la historia oral, podemos entonces más o menos ver durante estos 40 años, bueno, cómo fue la historia vista, la historia de los 40 años, pero vista a través de los norteamericanos, de los diplomáticos norteamericanos, cuáles fueron los temas más relevantes en cada uno de este periodo. Y bueno, de alguna manera sacar entonces las conclusiones a las cuales llegaremos en el momento que hagamos redondo todo el trabajo. Durante este periodo, básicamente entre el 58 y el 2000, hubo 13 embajadores aquí en Venezuela, 13 embajadores norteamericanos, 3 de los cuales no hay entrevistas. Sin embargo, el tránsito y lo que ellos pensaban se ha podido recuperar a través de las entrevistas que le hacen a sus jefes de misión, a la gente que está cercana a ellos, y que pudieron entonces de alguna manera hablar sobre ellos y dar luces de por dónde iban los tiros durante este periodo. Quizás el que duele más que no haya dejado la entrevista es Robert McClintock, porque tiene un periodo bien interesante entre el 70 y el 75, el periodo de la negociación de la nacionalización petrolera, y además de eso era, según se desprende de lo que hemos visto, un personaje fascinante por lo disruptivo que era en sus maneras de manejar la embajada. Y bueno, además de eso que tuvo un periodo de tiempo bastante largo, de 5 años o de 4 años y pico, cuando en realidad la estancia natural es de 3 años. Bueno, el primero es Edward Spark. Bueno, y voy a hacer primero hablar un poco de quiénes eran los embajadores y después voy a saltar a las conclusiones para no alargar mucho más esto. Sin embargo, en las conclusiones vamos a profundizar un poco en lo que cada uno, cuáles eran los temas en los que andaba cada uno. Bueno, el primero es Edward Spark, entre el 58 y el 61, no tiene entrevista. Es un embajador que está nombrado por Eisenhower. Justamente llega y es nombrado después que se va Pérez Jiménez. Él llega ya con la transición y bueno, es un periodo de gran incertidumbre en ese momento. Después viene Teodoro Moscoso, el primer embajador nombrado por Kennedy, ya entonces con esa afinidad, como ya lo dijo Francisco, con el gobierno entre Betancourt y Kennedy. Después Alan Stewart, también nombrado por Kennedy, una persona también muy cercana a Betancourt. Con posterioridad, Maurice Berban, que estuvo el gran periodo o que coincidió grandemente con Leoni. Después McClintock, que ya hablamos de él, Slodeman, que apenas está un año aquí, lo mueven a hacer, después Byron Bucky, que está esos 3 años, William Lors, bueno, que tiene una trayectoria muy interesante después, George Landau, Otto Reich, Michael Skolk, que no tiene entrevista, Jeffrey Davidow, y después John Maisto, que le toca Davidow y Maisto le tocan el gobierno de Caldera, todos los problemas del gobierno de Caldera, y después la llegada
del presidente Chávez al poder. Ya hablamos de los tres que obtienen entrevista. Y vamos a pasar entonces directamente para darle agilidad a las conclusiones. Ok, todo esto lo vamos a hablar no con tanto detalle en las conclusiones. Ok, Edward Spark, ¿qué es lo que trata, qué es lo que está tratando William Spark en su periodo? Bueno, la incertidumbre frente a la provisionalidad que se está viviendo en ese momento en Venezuela. Está el periodo de la Junta de Gobierno, primero de Larrazábal, después de el breve periodo de Sanabria, la ruptura del 50-50 y que va a tener un impacto importantísimo en las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Es uno de los hechos más importantes que hemos podido ver en todo este periodo que rivaliza con lo que pasa con Nixon. El problema es que lo que pasa con Nixon sucede y se queda ahí. Lo del 50-50 va a ser una cosa que va a hacer que Venezuela y todo ese proceso, además de la creación de la OPEP con posterioridad y todas estas cosas, va a ser un proceso que va a agriar las relaciones Venezuela-Estados Unidos, por lo menos a ese nivel. Después la incertidumbre del gobierno de Eisenhower con la llegada de Betancourt y con esa postura todavía de pensar que Betancourt era un individuo muy pro a la izquierda y que no se sabía por dónde iban a salir después los resultados de ese gobierno. Y por el otro lado, las restricciones, el sistema de restricciones de importación petrolera que impone los Estados Unidos hacia Venezuela, justamente producto en parte de todo este proceso petrolero venezolano, de la ruptura del 50-50, de la elevación de los impuestos cobrados a las compañías petroleras y la incertidumbre de hacia dónde iba entonces la política petrolera venezolana en detrimento a los intereses de los Estados Unidos y sobre todo de hasta qué punto Venezuela es verdaderamente un proveedor confiable de petróleo frente a otros países que están desarrollando fuentes energéticas, especialmente, por supuesto, Canadá. Bueno, después Teodoro Moscoso, con apenas 6 meses como embajador, un individuo que no es embajador de carrera, que fue nombrado aquí por Kennedy por la cercanía que tenía con el grupo de Puerto Rico y con Betancourt, fue nombrado por Kennedy, y que muy rápidamente es nombrado entonces como director de la Alianza para el Progreso y está aquí sirviendo solamente como 6 meses. El tema principal que se habla en la entrevista es del sistema de cuotas y bueno, la relación estrecha entre Betancourt y Moscoso y las ayudas económicas y las ayudas que presta Moscoso a Betancourt, que venían desde sus tiempos, que había sido el gran impulsor de todas las reformas que se habían dado en Puerto Rico un poco antes y que Betancourt en su exilio había conocido de primera mano. Si Alan Stewart es un periodista que había estado aquí en Venezuela, tampoco es embajador de carrera, había estado en Venezuela durante la década militar o durante el trienio, mejor dicho, y que cuando sale de estar aquí como jefe de AP, se mete en la diplomacia para ser diplomático de carrera y empieza a hacer carrera diplomática, entra en el Departamento de Estado y entonces tiene gran relación
con Betancur y con todos los líderes políticos que están en el exilio, y eso le sirve entonces para ser nombrado. Betancur le pide a Kennedy en una cosa muy uno se da cuenta entonces de la verdadera cercanía y de la importancia que le daba Kennedy a Betancur. Betancur le pide que nombre a Alan Stewart como sucesor de Moscoso, y este le acepta el cargo, le dice que sí, que le va a dar el cargo, y va a estar aquí estos 2 años, mientras termina el periodo. Después Stewart se enferma, le da un infarto cuando está aquí en Venezuela, y ya empezando el gobierno de León. ¿Cuáles son los temas? Bueno, ya los temas en los cuales se está manejando es la guerrilla, los problemas que está generando el castrocomunismo en Latinoamérica, pero especialmente aquí en Venezuela. Por el otro lado, la doctrina Betancourt, los problemas que enfrentan, o las distancias que se crean entre Venezuela y Estados Unidos, producto de la doctrina Betancourt, de la posición pragmática que asume los Estados Unidos frente a los gobiernos de facto, que irrumpen la democracia. Y por el otro lado, bueno, la posición principista Betancourt de romper relaciones con esos gobiernos. Por el otro lado, también el otro tema importante, el sistema de cuotas de importación de petróleo, que le causa a Venezuela un gran perjuicio económico porque deja de recibir dinero producto de la factura petrolera, que poco a poco va pasando a manos de Canadá. Maurice Berban, entre el 65 y el 69, gran parte del periodo de Leoni, los temas principales, bueno, la guerrilla. Berban sí es un embajador de carrera, sí es un diplomático que está aquí destacado, y que había estado también con anterioridad en Venezuela. Bueno, los temas son la guerrilla, principalmente el tema de la guerrilla, el sistema de cuotas, la discriminación y toda la política de Leoni frente al sistema de cuotas, que es bastante profunda, esto de la discriminación psicológica y económica que alega Venezuela frente a lo que está sucediendo con Estados Unidos. Por supuesto, la invasión de República Dominicana y la reacción de Leoni frente al hecho, y todos los temas relacionados con la Guayana Esequiba, con la independencia de Guyana, de la Guayana inglesa, de la creación de Guyana, y todos estos asuntos un tanto opacos, grises, del gobierno de Venezuela con relación a la Guayana Esequiba durante ese periodo. Como ya dijimos, se va Berban, viene McClintock, y bueno, hubo roces muy particulares entre McClintock y Caldera. Una de las cosas que describe el segundo de la embajada en ese momento es que McClintock era un individuo de ascendencia irlandesa, y bueno, que parece que le daba mucho a la bebida espirituosa, y se fue a la presentación de credenciales con el presidente Caldera, con un perro que él andaba, con un poodle que andaba para arriba y para abajo con eso. Eso desde el principio entonces causó alguna distancia entre Caldera y él. Y es interesante porque a partir de este momento los embajadores hablan del gobierno de Caldera y de Luis Herrera como unos gobiernos no tan cercanos a ellos. Ellos dicen que ellos eran republicanos y demócratas por igual, si bien los republicanos se sienten un poco más cercanos
al Partido de Acción Democrática, pero republicanos y demócratas por igual se sienten más cercanos a los gobiernos, se sintieron más cercanos a los gobiernos de Caldera y de Luis Herrera, los gobiernos de Copey, perdón, más cercanos a los gobiernos ADECO que a los gobiernos de Caldera y Copey. De hecho, una de las cosas interesantes en esto es cómo uno de ellos, Stuart, habla de la impresión que le causó Caldera a Kennedy en su visita, porque Kennedy no había conocido, por lo menos él dice que él no había conocido a ningún social cristiano. Y es interesante, a pesar de que Kennedy era un individuo católico, él no había conocido a ningún social cristiano, y que los social cristianos tienen más relación con los europeos, con los partidos europeos, y que eso a él le fue uno de los temas interesantes que él después compartió con su equipo diplomático. Y que siempre hubo un recelo frente a los socialcristianos, porque ellos pensaban que el socialcristianismo y el marxismo tenían muchas cosas en común, y que bueno, y que para ellos como diplomáticos norteamericanos aquí, bueno, siempre eso le causó un poco de recelo. Bueno, después viene Sloderman, entre el 75 y el 76, apenas un año, va a estar aquí, va a ser el año de la nacionalización petrolera, va a ser el año del secuestro de Nihouse y de la prosperidad económica. Él habla entonces ahí de la gran fortaleza del venezolano, de cómo Venezuela va a ser una potencia económica, y bueno, ahí se habla entonces mucho de lo que se está hablando es bueno, de la bonanza económica. Una de las cosas singulares es que habla ya de Pérez. Slodeman venía de Chile, y entonces como nota curiosa habla bueno, que Pérez era un individuo con una personalidad muy efervescente, muy simpático, etcétera, y que en el discurso de despedida, que le hizo una cena en Miraflores, le dio las gracias por no haberlo tumbado. Con posterioridad viene Byron Bucky, también uno de los temas entonces es la nacionalización de petróleo, y sobre todo el pago de las acreencias entonces que tenían los Estados Unidos por los compromisos que había asumido Venezuela frente a las compañías petroleras, pero que todo eso se resolvió sin mayores problemas. Aquí habla, bueno, esto de la relación estrecha con Acción Democrática y no cercana con el gobierno de Copey. Aquí ya asume el presidente Herrera. Y uno de los temas que ya empieza a tocar en este momento es Centroamérica. Cómo los venezolanos, desde los tiempos de Pérez, de esta neoimperialismo venezolano, e influir sobre todo en Latinoamérica y en el Caribe. Bueno, aquí ya con los problemas centroamericanos, con los problemas primero en Nicaragua, con la dictadura, cómo los venezolanos tratan de terciar para que se vaya el dictador nicaragüense, bueno, se me escapa ahorita el nombre, de Somoza, y bueno, ya este individuo es el primero que habla que hay una pobreza visible en Venezuela, que se le achaca, los venezolanos se le achacan a la gran inmigración que hay de Colombia, él habla que hay cerca de 1 millón de colombianos ya en Venezuela, y que están en los cerros de Caracas y en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, especialmente pues, en Caracas, y que eso crea entonces hay un rechazo en la sociedad venezolana frente a esa población inmigrante colombiana que está llegando, bueno, a Venezuela. Esto es, bueno, digno de hacer un estudio después sobre ahora cómo se revirtió el proceso. Bueno,
Sin embargo, que se habla a pesar de la pobreza, hay unas aceptables condiciones económicas en Venezuela que le permiten, pues, todavía tener que no sea esto un tema tan. Poco más adelante, William Lurs, una persona fabulosa, él salió de aquí para ser director del MoMA, un individuo que debe haber sido un portento como embajador aquí en Venezuela. Eh, bueno, ya habla aquí, esto es una larguísima entrevista, habla aquí de la brecha entre ricos y pobres, que ya la brecha entre ricos y pobres en Venezuela era muy grande, que ya la pobreza era evidente. Sin embargo, que, bueno, que Venezuela era básicamente el único país en Latinoamérica con un sistema democrático saludable. Vuelve el tema de la inmigración de colombianos aquí en Venezuela y el recelo con Copey en los temas de Centroamérica, Venezuela mucho más metida entonces en los temas de contadora, en todo lo que tiene que ver con los procesos de paz en Centroamérica. Habla de que le sorprende el bajo nivel socioeconómico de los militares venezolanos y que eso le genera cierta suspicacia. Habla también, igual que por lo menos otro de los embajadores, del bajo nivel y de la ineficiencia de la burocracia venezolana. Hace la comparación con la burocracia mexicana y dice que el PRI se ha encargado de formar gente para los cargos medios burocráticos en su país. Y que la Acción Democrática, especialmente, pues, y en menor medida Copey, no se han dedicado a esto. Y que hay una gran ineficacia, una gran ineficiencia, y que cuando hay temas bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos, solamente se pueden resolver a nivel de embajadores, porque a nivel de personas de menos categoría dentro de la embajada no tienen pares en los diversos ministerios o institutos del Estado venezolano, que hay una gran ineficiencia entonces de los hombres que manejan el Estado venezolano. Habla del sector privado, que es lo llama una oligarquía, que las grandes empresas están en manos de unas pocas familias, en las cuales, bueno, se puede ver claramente cómo están interconectadas unas con otras y que, según su opinión, bueno, es un reflejo de lo que es la dirigencia empresarial y lo que son las empresas importantes en Venezuela. Con posterioridad viene George Landón, que venía de Chile también, y una de las cosas que más le sorprende a Landón es que, bueno, puede hablar libremente cualquier tema aquí en Venezuela, porque no hay problemas ideológicos, que no hay mayor... no se tiene que cuidar como se tenía que cuidar en Chile, de todo lo que decía, porque podía ser tomado por unos o por otros a favor o en contra de las causas. Aquí sencillamente pues los venezolanos o la clase dirigente, los políticos y los partidos políticos no tienen esos problemas ideológicos como en otros países de Latinoamérica. Insiste con el bajo nivel de la burocracia en Venezuela. Ya el problema de la deuda externa es un problema importante, son los problemas económicos, son el viernes negro, se desata entonces la crisis de la deuda y eso ya empieza a generar otra clase de temas que va manejando entonces la embajada. Y por supuesto siguen con los temas de Centroamérica y de contadora, en los cuales, bueno, muy claramente deja de deslizar bueno, que los latinoamericanos estuvieron metidos ahí en Centroamérica tratando de resolver los problemas y todo esto,
pero que en realidad quien resolvió o lo que resolvió los problemas en Centroamérica fue la política fuerte de Reagan, que ellos dejaron hacer a los latinoamericanos, a los venezolanos, los colombianos, México y Panamá, pero que los resultados realmente se vieron fue por la política fuerte de Reagan. Entre el 86 y el 89 está destacado aquí otro rey que no es embajador de carrera y que, bueno, sigue los temas igual, Centroamérica contadora, y entran otros temas, el tema de Cuba, el tema de Caribe, bueno, Rey que es cubano y de origen cubano, bueno, tenía una sensibilidad muy particular hacia esos temas. El tema de la deuda externa ya es un tema importante, estamos hablando de justamente el presidente Lucinchi y toda la refinanciación y todos los problemas de refinanciamiento y todas estas cosas, los problemas económicos importantes. Habla de Caldas, de la corbeta Caldas y de los problemas con Colombia y de la realidad con Colombia. Y bueno, y cómo Estados Unidos sencillamente no medió para que no pasara mayores y en los cuales no toma partido por ninguno de los otros. Una de las cosas interesantes ya en este momento es cómo empieza a hablar del narcotráfico, que hay narcotráfico en Venezuela, que Venezuela es puente para el narcotráfico colombiano, cómo habla de esto que ya se había nombrado del bajo nivel socioeconómico de los militares venezolanos y cómo son cómo pueden ser pasto fácil para la corrupción por el narcotráfico. Un poco más adelante, Skoll, entre el 90 y el 93, no tiene entrevista. Los temas que están durante ese periodo allá en la embajada son Centroamérica, la invasión de Panamá, la invasión de el Caracazo, los golpes de Estado. Davido, ya para terminar, la situación política tensa, los militares Caldera y Chávez, ya la situación militar importante, la descomposición militar, corrupción, narcotráfico, violencia y criminalidad en Venezuela, temas que no habían sido importantes, ya empieza a hablar de estos temas que son los temas comunes en Venezuela. Sigue con los temas de Centroamérica, por supuesto el descontento militar y el recelo hacia Caldera. Y finalmente, John Marston, entre el 97 y el 2000, bueno, el descalabro del sistema de partidos, todo lo que tiene que ver con el año 98, especialmente las elecciones, hace una descripción de los candidatos y de lo que pensaba de la política de Estados Unidos hacia el candidato Chávez y cómo, bueno, ellos sencillamente dijeron, los venezolanos son gente seria y van a resolver sus asuntos, nosotros no nos vamos a meter y que va a ganar el candidato que ellos decidan. Bueno, pero sin embargo era evidente el descalabro del sistema y bueno, esto es entonces básicamente este trabajo en construcción que es la visión de los 40 años de estos 40 años de democracia a través de la mirada de los diplomáticos norteamericanos aquí en Venezuela. Con esto concluimos y abrimos, con el permiso de ustedes, abrimos a preguntas, a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.
Bueno, Guillermo, para romper un poquito el hielo, si quieres inicio una pregunta para ti. No, las preguntas no tienen que ser escritas. Yo no, yo me imagino que se les puede dar la palabra a los, se puede hacer las preguntas en vivo. Andrea, Parece ¿aló? que sí, me escuchan. Ah, sí, te escuchamos. La Ah, escuchamos. habla Elsa Cardoso, caramba. Profesora, Lo primero felicitarlos, de veras. Tres trabajos muy interesantes. Lamento que no haber podido escuchar el trabajo de Edgardo Mondolfi, que era definitivamente complementario a lo que ustedes expusieron, ¿no? Bueno, les escuché con enorme atención y veo que son. Digo, es interesante el periodo que abarcan, ¿no? Un amplio periodo. Encuentro gran valor para comenzar por allí en el hecho de que son perspectivas no muy usuales, no en lo que yo suelo leer. eh, Vaya, que yo soy básicamente internacionalista y un poquito asomada en la historia, ¿no? Y algo quizás un poco más en la parte de ciencia política, ¿no? Que se vincula al estudio de política exterior y quizás es más desde allí, desde donde he mirado las relaciones con Estados Unidos. Y la verdad es que me parece que es tremendamente enriquecedor mirar, por ejemplo, como lo hace eh, Marcos Golding, mirar desde una publicación, ¿no? Desde la secuencia de una publicación, el desarrollo, digamos, de los vínculos del sector petrolero con el sector político y la sociedad venezolana, ¿no? Lo mismo puedo decir del tema de las visitas, un tema, yo alguna vez trabajé este tema de las visitas y los intercambios diplomáticos y encuentro que su trabajo, Francisco, también es una aproximación, pues, muy útil porque además hace una selección de momentos, ¿no? Al seleccionar a los visitantes, cosa que claro, no es muy difícil porque no han sido tantos los presidentes que han visitado Venezuela en ese periodo, usted los ubica las cuatro visitas fundamentales y eso le da una idea a uno de algo en lo que profundiza Guillermo y es en cómo nos ven. ¿Cómo ven a Venezuela? ¿Cómo somos vistos en el primer caso por las petroleras, en el segundo caso, y en particular por la Creol, en el segundo caso, por los presidentes visitantes, que es lo que les llama la atención en el momento? Es decir, lo que me parece interesante este trabajo de Francisco no es solo no es solo un análisis frío de en qué momento vino Kennedy, qué estaba pasando, y entonces uno cruza todo eso en el papel. Es el análisis sobre, bueno, cómo era visto eso desde Estados Unidos hacia Venezuela y cómo era atendida Venezuela desde Estados Unidos y qué temas facilitaban o complicaban la relación. Y en el caso de Guillermo, pues bueno, esto es hilar fino, ¿no? Esa cantidad de entrevistas, todo ese trabajo allí sí que está centrado en cómo esos diplomáticos de Estados Unidos miraban a Venezuela, la veían y la consideraban. Y creo que en el camino, antes de hacer un par de preguntas nomás, en el camino creo que lo fundamental es algo en lo que ustedes tres han insistido, es no mirar la relación de Venezuela y Estados Unidos como una relación, digamos, no caer en ninguno de los dos polos, ¿no? De la relación que siempre ha sido una fiesta o de la relación que siempre ha sido sumisa. Y recuerdo de la primer discurso de Betancur ante el Congreso, Guillermo seguramente, o cualquiera de ustedes me puede corregir, en algún momento Betancur habló de la relación con Estados Unidos, creo que al cumplir el primer año de mandato, decía Betancur que era una relación sin sumisiones ni desplantes, ¿no? Que quizás son los términos que definen claramente que resumen lo que ustedes han venido exponiendo sobre coincidencias, divergencias, dificultades en la relación. Y eso lo veo muy claramente, digamos, en trabajos como los que ustedes hacen, que son trabajos de historiadores con las herramientas de la historia y la búsqueda en documentos.
uno encuentra cosas como esta que comenta Guillermo, por ejemplo, esta opinión que uno no vería en ningún trabajo académico desde la ciencia política o desde las relaciones internacionales en general, esta expresión de que la crisis centroamericana se resolvió en su momento porque los Estados Unidos financiaron a la contra y cosas como esta, ¿no? Creo que se descubren posiciones, visiones, no es que yo sienta que eso fue así, pero conocer esas perspectivas creo que es de gran utilidad, ¿no? Entonces, pues, en realidad lo que quería era felicitarlos, decirles lo mucho que había disfrutado de escuchar estas presentaciones, de apreciar una vez más lo que es el trabajo de historiador, que es un trabajo que creo que para mí tiene enorme, enorme valor. Y solo preguntarles quizás por eso mismo algunas pues, cuestiones metodológicas, ¿no? ¿Qué dificultades metodológicas encontraron al hacer estas investigaciones? Y en el caso de Guillermo, estas entrevistas, ¿cuándo fueron hechas? Y si fueron hechas naturalmente, como fueron hechas a posteriori, no sé con cuánta distancia al momento del ejercicio de embajador, ¿qué tanto riesgo se puede correr con lo traicionera que es la memoria, ¿no? Con la tentación, y a lo mejor ni siquiera un ejercicio consciente de hacerlo, pero sí la posibilidad de pensar el pasado en términos que se ajustan más a la visión que tiene uno de ese pasado a partir de todo lo transcurrido, ¿no? Lo que por cierto también tiene valor, tiene otro valor, pero esas son mis preguntas a cada uno, que si hay chance de que lo comenten, ¿cuál consideran que es la dificultad metodológica para el historiador, la fundamental en estos temas? Y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, si quieres yo rápidamente, si el tema de la distancia, hay entrevistas que que fueron realizadas es lo que recuerda el embajador, muchas veces uno siente que quizás no está hablando cosas bueno, que no los recuerda tan bien o que se los contaron. Hay algunas, uno se da cuenta, bueno, este individuo en este momento no estaba en Venezuela ya y él habla de esto. Es decir, bueno, hay que meterle lupa en esto. La máxima, el problema principal que he conseguido en esto, bueno, es lo extenso. Esto es un trabajo realmente para una gran tesis, porque es un periodo muy largo, pero que para apreciarlo realmente hay que agarrarlo completo. No lo podemos hacer por pedacitos. Entonces, yo estoy yendo por pedacitos. En este momento he terminado básicamente Betancourt y Leoni, pero bueno, eso sin toda la historia no tiene tanto valor. Sí, yo a lo mejor puedo agregar rápidamente la pregunta de la doctora Cardoso respecto a cómo vemos el tema metodológico y los problemas. Yo principalmente creo que el gran problema que hay es en gran medida en el acceso a las fuentes, porque, bueno, esto refleja el estado actual de nuestros archivos, de la posibilidad de acceder fácilmente a documentación digitalizada, y pues eso supone unas barreras muy importantes a el desarrollo quizás de una historiografía diferente, con nuevas miradas, en la medida en que tengas acceso a diferentes tipos de fuentes, vas a poder ir moviendo también el debate historiográfico hacia otras perspectivas. Entonces, en ese sentido, pues, en mi caso ha sido difícil acceder, sobre todo desde fuera de Venezuela, a varios archivos, conseguimos las maneras de hacerlo, y de acceder a documentos inéditos, pero que se encuentran, por ejemplo, en archivos que no están indexados, que de entrada pues le hacen el trabajo muy complicado porque el historiador. Entonces yo creo que en principio ese es uno de los grandes obstáculos al que yo me he enfrentado, y creo que en general todos nosotros como historiadores pues confrontamos
a la hora de escribir sobre Venezuela desde cualquier arista. Muchas gracias. Bien, el tema de las fuentes pues fue un reto de verdad, porque yo quería trascender más allá del acuerdo y la documentación oficial. Entonces eso me llevó a tratar de buscar más allá, irme a la prensa de la prensa venezolana para acercarme a lo que era el tema de la visión de los partidos políticos, los empresarios, acercarme a las bibliotecas presidenciales de los Estados Unidos, es decir, ir a cada uno de estos repositorios, porque me permitieron ver la visión de los presidentes, de sus funcionarios y sobre todo captar qué se dijo en esas discusiones privadas, en esas reuniones privadas donde era difícil el acceso de los medios de comunicación. Y por último, la documentación del Departamento de Estado fue muy importante para este trabajo. Me uno a lo que comenta Marcus. Muchísimas gracias a todos por participar. Lamentablemente el tiempo se nos agota. Muchas gracias por habernos escuchado. El de Francisco en concreto, el de Marcus y el mío estén pronto para que lo podamos compartir con todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la profesora Cardoso por su intervención y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.